Bueno, vamos a iniciar. Estamos con una pequeña serie sobre las bienaventuranzas, que es como inicia las enseñanzas del Sermón del Monte. Y hoy nos toca ver Mateo capítulo 5, versículo 5, que sería nuestra tercera bienaventuranza. Y vamos a estar viendo a lo largo de estos estudios que estas bienaventuranzas se van erigiendo una sobre otra. Y cada una de ellas brota la siguiente. La primera operación del Espíritu Santo obra dentro del alma, que es la primera bienaventuranza que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Es una cuestión del alma, una cuestión interna. Pobres en espíritu, hablamos de que es la obra del Espíritu Santo haciendo reconocer a la gente su necesidad de Dios. Que sin Dios, que sin la intervención de Dios, pues el hombre no tiene nada para acercarse a Dios. Y con la única justicia con la que nosotros podemos ser salvos es con la justicia de Él. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos de nuestra justicia, cuando hablamos de nuestras obras, que no podemos hacer nada para lograr la salvación. Entonces, ¿cuál es la parte de las obras en la vida del cristiano? Pues son señales de nuestro crecimiento, de nuestra madurez. Las obras muestran que una persona ha sido transformada, pero no porque son las obras las que las han salvado. Porque ya hemos visto, sobre todo con esta bienaventuranza, que la salvación no es por obras, ¿no? sino por gracia. Y una vez que la gente ha entendido su necesidad, ¿cuál debe ser su respuesta a la segunda bienaventuranza? Viene el quebrantamiento, viene el arrepentimiento. Es cuando, por eso dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. ¿Verdad? ¿Por qué bienaventurados los que lloran? Porque entienden su condición, que estamos mal ante Dios. Y cuando la gente ve su condición de que está mal y entiende su pecado, es cuando se puede entender un verdadero arrepentimiento. Si la gente no entiende su maldad, su pecado, la gente nunca se va a arrepentir verdaderamente de sus pecados. Y entonces, como consecuencia de la primera, de reconocer nuestra pobreza, número 2, la segunda bienaventuranza, de reconocer que estamos pobres, y entonces viene nuestra aflicción, viene nuestro quebrantamiento, por eso dice los que lloran. Y número 3, Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, luego de una aflicción que proviene de ese conocimiento, se llora porque se está muy lejos de ser lo que deberíamos de ser. Y una vez que se tiene entonces ese conocimiento de nuestra necesidad de Dios y ese quebrantamiento dentro de nuestro corazón, entonces es cuando surge la verdadera mansedumbre. Porque nadie, si ustedes se fijan en esa lógica, nadie podría ser verdaderamente manso si antes no conoce su condición, ¿verdad? No conoce su pobreza espiritual. Y las dos primeras bienaventuranzas son más bien expresivas de la deficiencia que hay en nuestras vidas, lo que no tenemos en nosotros mismos. Pero la mansedumbre tiene que ver con la relación con otras personas, no solamente una cuestión interna, que obviamente tiene que ver con una cuestión interna, sino en la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás. Entonces no es simplemente ser mansos por dentro. Su mansedumbre se manifiesta con el trato con los demás, con nuestra relación con los demás. Entonces, las dos primeras bienaventuranzas, los pobres en espíritus y los que lloran, son bienaventuranzas que expresan deficiencias. Pero la tercera es algo que nos es dado por medio del Espíritu Santo a través de su gracia. Y que es la evidencia de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en una persona. Es decir, primera bienaventuranza y segunda bienaventuranza no necesariamente se nota. No necesariamente es algo que la gente puede ver, porque es algo en donde Dios está trabajando internamente en la vida de la persona. Pero la tercera
Ese es algo que se tiene que ver. Nadie puede decir que es manso si eso no se nota. Dice, no, yo sí soy manso, ¿verdad? No, pero eso es algo que se tiene que notar. Eso es algo que se tiene que evidenciar. Entonces, la única manera de ver esa evidencia es a través de relacionarnos con los demás. No así con los anacoretas. ¿Alguien sabe quiénes son los anacoretas? Porque a veces digo palabras domingueras. Los ermitaños. ¿Les suenan los ermitaños? ¿Sí? ¿Quiénes eran los ermitaños? ¿Se acuerdan? Los que vivían separados. Ajá, los que vivían separados. Los que vivían separados. ¿Y saben por qué surgen los ermitaños? Esas personas que vivían en los desiertos. Bueno, surge por una razón. Porque ya en el siglo III la iglesia se empezó a corromper. ¿Cómo es que ellos empezaron a ver que la iglesia se empezó a corromper? Cuando el gobierno, cuando el Imperio Romano empezó a respaldar a las iglesias. ¿Y cuál fue la forma en que el imperio empezó a respaldar a las iglesias cristianas? En esa época en donde surgen las catedrales. Si hoy en día nosotros conocemos las catedrales, eso tiene que ver en el siglo III. ¿Y por qué se surgen esas catedrales? ¿Había necesidad de hacer esos grandes edificios? No. Pero solamente era el resultado o la evidencia de que estaban siendo respaldados por Roma, por el Imperio Romano. Y había mucho dinero. Y como había mucho dinero, entonces el imperio podía construir grandes edificios, ¿verdad? Pues sí, palacios, iglesias que eran palacios, y que aún el mismo Imperio Romano sostenía a aquellas personas que se dedicaban a trabajar dentro de las iglesias. Pero ¿qué pasó con eso? Que mucha gente, o muchos cristianos, veían un interés tener esos templos, esas catedrales grandísimas, y aparte saber que se vivía muy bien, porque el imperio los financiaba. Entonces, cuando la iglesia se dejó mangonear por el Imperio Romano, pues vino una decadencia. Y por eso muchos cristianos no estuvieron de acuerdo. Y como vieron que la iglesia se corrompió, entonces ellos dijeron, mejor salirnos de aquí que corrompernos con ellos. Que obviamente eso no es la respuesta de un verdadero cristiano. ¿Qué fue lo que hicieron estos ermitaños? Aislarse. Separarse de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, se separaron de los pueblos. Y se fueron a vivir a las montañas, a los desiertos, a las cuevas, a vivir solos. Y por eso decía de los ermitaños, porque ¿cómo evidenciar nuestra mansedumbre si eso solamente se puede hacer con la gente? Si tú quieres saber cuál es tu mansedumbre, bueno, Dios te va a poner con gente que va a sacar a flote tu carácter, tu manera de ser. Y entonces Dios va a probar hasta dónde hemos desarrollado nuestra mansedumbre, ¿verdad? Porque esa mansedumbre no es algo que podemos decir que la tenemos porque oramos, porque leemos la Biblia, ¿verdad? O porque somos personas que amamos a Dios. No, tenemos mansedumbre porque cuando estamos en una prueba en medio de la gente, es en la manera en que nosotros respondemos a esas necesidades o a esas pruebas. Entonces, la única manera de comprobar si es manso es ponerlos con aquellos que probarán su temperamento. Entonces, las dos primeras bienaventuranzas, recapitulo, el hombre experimenta un descenso, una necesidad interior, pero no pueden ser visibles a simple vista. Pero cuando se llega a ser manso entre los hombres, es algo que se nota su descendencia, y sin embargo, muestran su mansedumbre en sus acciones, pero cuando muestran esa mansedumbre, se puede decir que cae más que esa cuestión interna de esa pobreza, porque muestran su humildad delante de los hombres, pero a la misma vez están siendo exaltados por la gracia de Dios. Cuando más nos humillamos, cuando más la gente ve que nos ve como si nada, en realidad es cuando más somos exaltados. Contrario a la psicología, contrario a la superación personal.
¿Cómo un hombre puede salir de la depresión? Pues viendo su potencial, ¿no? Viendo lo valioso que es. En el caso del Señor es al contrario, es ver nuestra miseria, ver nuestra necesidad, que no somos nada, que no tenemos nada de valioso dentro de nuestras vidas, pero cuanto más nos hundimos, más somos libres. No al revés. Entonces, esta mañana contestaremos a dos preguntas. Primero, ¿quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los mansos? Y en segundo lugar, ¿cómo y en qué sentido se dice que recibiremos la tierra por heredad? Entonces, primero contestaremos a la primera pregunta, ¿quiénes son los mansos? Entonces, ¿quiénes son los mansos? Pues ya hemos dicho, aquellos que en primer lugar han reconocido su pobreza y han entrado en un estado de quebrantamiento en su corazón, ¿verdad? Por eso hizo llorar. Hablamos el domingo pasado que cuando hablamos del llorar no necesariamente es algo físico, sino es algo del corazón. Nuestra tristeza de saber la necesidad que tenemos de Dios. Y eso es algo que la gente necesita. ¿Por qué la necesidad de compartir el Evangelio? Porque si la gente no se entristece de su condición, ¿cómo va a ir a Dios? No va a ir a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el Evangelio? Que hemos destrozado el Evangelio. Pues enseñamos a la gente a acercarse a Dios para suplir sus necesidades, ¿verdad? Porque Dios puede hacer grandes cosas en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Dios nos puede sanar. Pero no les enseñamos a que tengan esa verdadera tristeza porque reconocen su condición. Y por eso vemos que mucha gente que va a las iglesias va porque aún en eso Dios puede hacer grandes cosas en sus vidas, pero no necesariamente la gente se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Pues ya hemos dicho, aquellos que han sido hechos pobres en espíritu y que han sido conducidos a llorar delante de Dios y han sido consolados. Ahora, esta cualidad de ser manso la podemos dividir en dos encabezados. En primer lugar, ser sumisos ser mansos quiere decir sumisos a su voluntad. Y número dos, flexibles a su palabra. Para entender un poquito más la mansedumbre. Dos cosas que nos van a ayudar. En primer lugar, entender que un manso es sumiso a la voluntad de Dios. Y número dos, que es flexible a su palabra. Cuando decimos que son sumisos a su voluntad, estamos diciendo que todo lo que Dios quiere, ellos también lo desean. Es decir, no altercan con Dios. Lo que es la voluntad de Dios es lo que esa persona quiere. Ese es el deseo de esa persona. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces los designios de Dios para nuestras vidas a veces no son placenteras. Son complicadas. Son difíciles y a menudo muy duras. Pero si esa es la voluntad de Dios, entonces el cristiano está contento con eso. ¿Y cómo lo vemos? Porque muestra entonces a través de eso su mansedumbre. Vean la vida de los apóstoles. ¿Cómo fue la vida de los apóstoles? Dios le advirtió a Pablo cómo iba a ser el ministerio de Pablo y le dijo cuánto tenía que padecer por predicar el Evangelio. Por no decir por todos los apóstoles. Deberíamos de pensar gente tan cercana a Dios que estuvieron escuchando de primera mano el Evangelio con Dios, las enseñanzas con Jesús, mas sin embargo fueron personas en su mayoría que sufrieron, que fueron mártires pues. Pero si así es los designios de Dios, entonces estaban contentos. Entonces, los mansos quiere decir que son felices en donde quiera que Dios los ponga o donde Dios nos coloque. Ahí el manso entonces va a ser feliz. ¿Por qué? Porque recibe su voluntad. Lo que Dios quiere es lo que yo quiero.
Y que a final de cuentas esa debe ser nuestra oración. Señor, nosotros queremos muchas cosas. Tenemos anhelos de muchas cosas. Pero a final de cuentas, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Tal vez yo quisiera estar más cómodo, quisiera tener 2 carros, quisiera tener una casa, quisiera tener mucho dinero. Pero Señor, si así tú quieres, pues te voy a dar gracias. Pero a final de cuentas, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Entonces, la persona mansa está contento y está feliz porque quiere hacer lo que Dios quiere. Primeramente, la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. Y también dije que son flexibles a la palabra de Dios. Es decir, cuando hablo de ser flexibles a la palabra de Dios, quiere decir que no estamos buscando una interpretación que se acomode a nuestra forma de pensar. No se imaginan lo que debería ser la verdad, sino que cada vez que vamos a las Escrituras buscando lo que el Señor quiere enseñarnos a través de ellos. Que no vamos con determinación o predispuestos a que la Biblia diga como nosotros queremos que la Biblia diga. O no queremos que el Evangelio se acomode a nuestros pensamientos o a nuestras ideas. Bueno, mucha gente por eso no quiere confrontarse con la palabra del Señor. Cada vez que vamos a las Escrituras y cada vez que leamos, tenemos que ir con la actitud de que el Señor nos enseñe tal como el Señor quiso enseñarnos dentro de su palabra. Y que no queremos modificarla, que no queremos cambiarla, aunque a veces nos sea difícil de tragar. Aunque a veces inclusive nos es difícil de entender. Entonces, la persona mansa con la palabra de Dios, aunque a veces no entiende, ora y dice como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, aquí hay algo que yo no entiendo. Aquí hay una doctrina que no entiendo. Como las que hablamos hace poco, ¿se acuerdan? De la elección. Yo reconozco que la doctrina de la elección es una doctrina complicada. Que quisiéramos que fuera más digerible. Pero lo que yo quise demostrar hace algunos domingos es que es una enseñanza que la contienen las Escrituras. Porque leímos bastantes versículos. Que más bien nosotros deberíamos buscar, bueno Señor, aunque a veces no la entendemos o no la digerimos, dame el corazón y dame la humildad para yo entender lo que tu palabra dice. Y no tratar de yo interpretar las Escrituras a mi manera de pensar. Yo quiero adecuarme a lo que tu palabra dice. Por eso, el Evangelio no se debe de adecuar a las personas. Las personas tienen que adecuarse al Evangelio. Y si las personas tienen que adecuarse al Evangelio, entonces el Evangelio no puede ser diluido y no puede ser rebajado. Tiene que ser enseñado tal como lo expresa la palabra del Señor. Entonces, cuando la persona mansa se enfrenta a profundos misterios que no puede entender y aparentemente son contradictorios en las Escrituras, lo deja la explicación al grandioso intérprete, que es el único que puede aclararlas, el Señor. ¿Ustedes creen que los grandes hombres de Dios o los grandes teólogos no tuvieron sus dudas? De hecho, en la vida real, los grandes hombres de Dios, quienes son reconocidos como hombres que temieron a Dios, muchos de ellos no tenían las mismas creencias. Diferían en algunas enseñanzas. Pero todos de ellos inclinaban sus rodillas buscando que el Señor pudiera enseñar a sus vidas y a sus corazones lo que la palabra dice. Entonces, ese hombre manso, cuando se enfrenta con doctrinas que son contrarias a sus propias opiniones y duras para ser recibidas por carne y sangre, se entrega al Espíritu Divino y ora: enséñanos lo que no sabemos, enséñanos lo que no entendemos.
Y así debe ser nuestra vida. Cada vez que vamos a la palabra del Señor y nos enfrentamos con algo que no entendemos, tenemos que doblar rodillas y decir: Señor, no entiendo, enséñame. Y no como muchos: no entiendo, entonces pues mejor me la brinco, ¿verdad? Como es complicado o inclusive hasta polémico, con eso no me meto. No. Si está en la palabra del Señor, quiere decir que nos es necesario entenderlo y nos es necesario que el Señor nos enseñe. Entonces, esa persona mansa no le está regateando a Dios si hay cosas que debemos de evitar de cumplir en la palabra del Señor. Al contrario, está listo para cumplir el mandamiento más mínimo. Entonces, la mansedumbre, mis hermanos, es una cualidad que se relaciona en gran medida con los hombres. El humilde sabe que es un hombre y que los mejores hombres no dejan de ser hombres, y tampoco pretende ser los mejores hombres. Se reconoce como el menor de todos. No busca los primeros lugares en los asientos. No se reconoce como un ser superior, sino como un deudor de la gracia de Dios. Y más cuando, hermano, tú eres una persona que reconoces que tienes un talento, que tienes un don, que Dios te ha privilegiado tal vez con una buena casa, tal vez con un buen sueldo, con un buen carro, con un buen talento en tu vida. Pero estas personas que son humildes, que tienen buenos talentos, que Dios los ha bendecido, en vez de sentirse engreídos, se sienten más en deuda con Dios, porque se sienten responsables de dar buenas cuentas con lo que Dios les ha dado. Entonces, si es rico, pues no se jacta de ello, o por tener muchos talentos, o si está usando grandemente la iglesia. Más bien se siente endeudado con su Señor y con mayor responsabilidad delante de Él. De esto entonces brota la delicadeza de espíritu, de ser amables, de no hablar con rudeza. A menudo la persona humilde renuncia a lo que podría ser legítimamente pues de poder defender ese punto, pero por vía de no perder al hermano, o de entablar o de entrar en un conflicto mayor, pues a veces el hermano humilde cede ese derecho, y que reconozco que a veces es difícil. Porque cuando hablo de cede ese derecho, que decir, pues tiene su derecho, que no está hablando de algo que no le pertenece, pero cuando entiende que a veces debemos de ir un grado mayor que nuestros derechos, pues si es necesario tenemos que ceder. ¿Y cuál es ese grado mayor? Pues el grado de la reconciliación y el grado del amor. Entonces, renuncia a lo que podría ser legítimo para él, sí, pero por el bien del otro. Los mansos también bíblicamente se clasifican como pacientes. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Son pacientes, dice Santiago. ¿Por qué? Porque estos hombres son prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para irarse. La persona mansa es la persona que ha aprendido a perdonar más de 7 veces al hermano. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar al hermano? Le preguntaron. 7 veces, Señor. No, más que eso. Ahora, no estoy diciendo que el hombre manso no se llega a enojar. El hombre manso también se enoja, obviamente. Pero la diferencia de un verdadero manso es que aun cuando se enoja, no peca. Porque a veces cuando el cristiano se enoja, y más cuando se cree con derechos, pues podemos ofender, ¿no? Nos sentimos con el derecho a ofender.
Y bueno, es que me ofendió, yo tengo el derecho a ofender. La mansedumbre nos enseña que un verdadero espíritu humilde es la persona que aunque se enoja, no peca. No transgrede los mandamientos de Dios. Entonces han aprendido estas personas a mantener su temperamento bajo el dominio del Señor, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y a veces Dios va a permitir que se nos injurie para probar nuestro carácter. A veces Dios va a permitir ciertas pruebas para probar hasta dónde hemos avanzado con nuestra humildad delante de los hombres. Y seguido lo va a hacer. La mansedumbre también implica contentamiento. Contentamiento. ¿Y por qué contentamiento? Porque aunque camina por montes y por valles, o sea, nos puede ir muy bien, nos puede ir muy mal, sabe siempre ese hombre manso que siempre estamos en manos de Dios. Si hay poco o si hay mucho. Si estamos en salud o si estamos en enfermedad, siempre sabe el manso que está en manos de Dios. Dice Filipenses 4:12, un versículo que muchos conocemos. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de Filipenses 4:13. ¿De dónde viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece? De ese contexto. Que en las buenas y en las malas confiamos en el Señor. Sea que nos vaya bien, confiamos en el Señor. Sea que nos vaya mal, confiamos en el Señor. O como cantamos, ese canto que un día quebrantó mi corazón. Ese canto que dice, en el día de angustias, en Él esperaré. Señor, levantamos una alabanza no porque tenemos dinero o porque nos va bien. Levantamos una alabanza porque sabemos quién eres, Señor, y mereces la adoración. Y el día malo, el día cuando esté en medio de la aflicción, el día cuando esté sintiendo que estoy perdiendo algo, enséñame, Señor, a honrarte y a exaltarte. Veremos el último punto. Dijimos que íbamos a ver dos. El segundo punto es cómo es que los mansos reciben la tierra por heredad. Ya describimos que es un manso, que tiene que ver con su humildad, tiene que ver con su paciencia, con ceder sus derechos, con ser una persona que cede. Pero ¿en qué sentido los mansos reciben la tierra por heredad? Dice Mateo 5:3, Jesús dijo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aunado a esta bienaventuranza, dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. 1 de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El ejercicio no dice que no hagan ejercicio, dice para poco es provechoso. Pero la piedad, dice Pablo, para todo aprovecha. ¿Y quiénes son los piadosos? ¿Quiénes son los piadosos? Es un término que casi ya no se usa en el cristianismo. Es un hombre piadoso. ¿Quiénes son los piadosos? ¿Perdón? Los piadosos son las personas amantes de Dios.
los que tienen piedad, los que tienen esa devoción a Dios. Y que contrasta con la mansedumbre. Por eso quise leer este versículo. ¿Quién es una persona piadosa? Una persona mansa. Y ya dijimos que los mansos son los que han experimentado pobreza y quebrantamiento. Porque nadie puede ser manso si antes no ha experimentado su pobreza y su quebrantamiento en su vida. Entonces cuando Jesús habló de cuál era la bendición o la bienaventuranza de los mansos, de alguna manera Jesús está hablando de cómo el cristiano gana o conquista, que no es por la fuerza o la violencia, sino por medio de la mansedumbre. ¿Cómo conquistamos? Por medio de la mansedumbre. Jesús nos dijo una vez, vence con el bien el mal. Tal vez es el camino más largo, no es el camino corto, pero es el camino que nos lleva al triunfo seguro. La amabilidad y la paciencia a la larga tendrá éxito. Decía alguien, ¿quién es más poderoso? ¿César con sus legiones o Cristo en la cruz? Pues César murió y sus legiones también. No quedó nada, pero de Cristo sigue vivo. Sus enseñanzas. Parecía que era un debilucho, ¿no? Parecía que, mira, lo crucificaron. Pero al contrario, solamente estaba mostrando su nobleza, su amor por quienes estaban muriendo. Pero no fue un debilucho ni fue un débil. También los mansos reciben la tierra por heredad en el sentido de que disfrutan lo que tienen. Mateo 12:15. Mateo 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, la felicidad no está en que tengamos más. ¿Y por qué a veces algunos no son felices? Porque tenemos la idea de que, pues como nos hace falta algo, pues estamos tristes, ¿no? Yo digo, a veces solo hay que voltear al cielo y decir, Padre mío, todo esto es tuyo. Porque es de Dios todo lo que Él hizo. Y decir, y por tanto, si es tuyo, pues también es mío. Pues tú y yo somos herederos de Dios y un coheredero juntamente con Jesucristo. Así que en este sentido, el hombre de espíritu manso hereda también la tierra en este sentido. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Del hombre no es nada. Y si es de Dios, entonces la Biblia nos dice que nosotros somos coherederos juntamente con Jesucristo. También el espíritu manso se alegra al saber que otras personas son felices y la felicidad de ellos es su felicidad. Es decir, cuando hablamos de heredar, no solamente por lo que nosotros tenemos. El hombre manso también se alegra por lo que los otros tienen. ¿No les ha pasado eso de repente? No sé si les ha pasado. De que te alegres, de que dices, mira, qué bendición al hermano, al hijo, al tío que tiene esto, aunque tú no lo tengas. Aunque tal vez ha sido tu oración y Dios no te lo ha dado, pero al saber que otro lo tienes, verdaderamente te alegras. ¿Y por qué te alegras? Porque seguramente tu corazón está correcto. Hay indicios de mansedumbre dentro de tu corazón. Y también al contrario, te alegras porque aunque tú estás padeciendo algo o tienes una enfermedad, el otro no lo tiene. ¿Te ha pasado también eso? De decir, ¿sabes qué? Por lo que yo estoy pasando, no quisiera que mis hermanos estuvieran pasando por lo mismo. ¿Sabes qué? A mí me tocó lidiar con esta situación
Y oro y le doy gracias que mi hijo, que mi hermano, que mi esposa o mi esposa no está pasando por lo mismo. Y eso también en un manso es un gozo y es una alegría. Porque aunque tal vez tú lo estás experimentando, te gozas que otros no lo experimenten. Entonces, cuando pasamos por pruebas, posees verdadera mansedumbre, entonces deseas que los demás no pasen lo mismo que tú. Y si estás padeciendo tal vez por una enfermedad terrible, no te gustaría que los demás estén pasando por lo mismo. Con esto quiero terminar. Pero el texto que estamos leyendo significa más de lo que he dicho hasta ahorita en realidad. El manso en realidad hereda la tierra prometida, el Canaán celestial, la ciudad celestial. Será la ciudad en donde ahí en donde no podrá entrar la maldad, no habrá contenciones. En esa ciudad celestial no existirá el orgullo, no habrá ninguna tristeza. Y quiero terminar leyendo el Salmo 37. Quiero que me acompañen todos, por favor. Porque yo cuando estaba estudiando yo esta enseñanza, yo le decía, Señor, enséñame en realidad, ¿qué nos quieres decir con heredar la tierra? Aquellos que son mansos. Porque si ustedes se ponen a pensar, como que no es fácil de interpretar esto. Porque bueno, ¿cómo es que recibimos la tierra por heredad? Bueno, ya dimos unas definiciones que de alguna manera abarcan todo esto. Y orando, mis hermanos, literalmente orando y pidiendo al Señor su guianza, me llevó al Salmo 37. De hecho, yo ya había leído este Salmo hace unos días. Volví a leer el Salmo, volví a leer como 6 salmos. Había estado yo atrasado en mi devocional. Y cuando me topé con este Salmo, lo leí una vez y como que no lo entendí y lo volví a leer otra vez. Y cuando lo volví a leer otra vez, el Salmo 37, me cayó el 20. Como se dice vulgarmente, porque lo relacioné con la tercera bienaventuranza. Y no solamente lo relacioné, en realidad el contexto, por ejemplo quiero que lo leamos, el contexto de la tercera bienaventuranza en realidad es el Salmo 37. Por eso no solamente ahorita que lo leamos, yo quiero que cuando vayas a tu casa, tú puedas leer el Salmo 37, pensando en la tercera bienaventuranza, que son los mansos. Que ellos son los que ellos reciben la tierra por heredad. Pero me encanta este Salmo 37, porque nos va a ayudar a entender todo lo que estamos diciendo. Dice el Salmo 37, al menos yo tengo un subtítulo, no sé en sus escrituras, dice el camino de los malos. No sé cómo digan el de ustedes. Dice Salmo de David. Y dice este salmo, comenzando con el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aquí aparece la primera frase que me llamó la atención. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Cuál es la bienaventuranza? La tercera bienaventuranza, que recibiremos la tierra por heredad. ¿Cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? Que no tengamos envidia de los que les va bien. Que no tengamos envidia de los pecadores, de aquellos que no buscan a Dios, de aquellos que les va bien, que ni tienen temor de Dios, que son personas que no son personas allegadas a Dios, mas sin embargo vemos que son personas prósperas, personas bendecidas. Y nosotros que buscamos a Dios,
que nos hincamos y que estamos tratando de ser lo más fieles a Dios. No tenemos lo que esas personas tienen. Dice David, que no nos dé envidia de esas personas. Por eso el contexto 4, muchos conocen este pasaje, pero este es el contexto de este pasaje 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cuál es el contexto? De no estarnos fijando de cómo le va al pecador. De esas personas que no tienen ningún temor de Dios, pero que les está yendo bien. Dice David, hey, deja de estar mirando las cosas materiales y deleítate en el Señor. ¿Y por qué deleítate? ¿Y por qué la envidia? Porque no te está yendo bien. Porque a lo mejor eso que tú estás orando seguramente no te ha llegado, o está tardando, o pareciera que Dios no nos está escuchando. Pero nos dice David, deleítate en sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Que no nos impacientemos, al revés, hablando de la mansedumbre. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Y quiénes son los que esperan en el Señor? Pues los mansos. Aquellos que han aprendido a confiar en el Señor. Aquellos que tal vez están llorando o estamos llorando porque la vida aparentemente no nos ha tratado bien, pero nos dice David, ten confianza. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No trates de buscar, inventar cómo bendecir tu vida saliéndote de los patrones de Dios. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estarán ahí. Sí, es lo que quiere, dice David. Va a llegar un tiempo en donde esos que les fue bien, esos que fueron prósperos, ¿se acuerdan como el domingo pasado del rico y Lázaro? Algún día la prosperidad del rico, la bendición del rico, el esplendor del rico va a terminar y no estarán. Dice versículo 10, pues de aquí en poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estarán allí. Pero los mansos, que es la tercera bienaventuranza, pero los mansos heredarán la tierra. Y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y crujen contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas y entesan sus arcos, pero para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos serán para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se dispersarán como el humo. El impío tomará prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán ¿qué? La tierra, y los malditos de él serán destruidos.
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás, ¿qué? Para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, una vez más, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto su pie no resbalará. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar, ¿qué? La tierra. Cuando seas destruido los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y ya no fue hallado. Con lo que empezó, porque sigue el mismo tema. Aquellos que él estaba, aquellos que decían, mira, cuando tú veas prosperar al impío, al inicuo que le está viendo bien, llegará el día que él pasará. Veremos que él pasó, y aquí que ya no estaban. Lo busqué y ya no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. ¿Quiénes son los que esperan en el Señor? Los mansos. ¿De dónde viene el contexto de la mansedumbre de este salmo? Salmo 37. Dice, no desesperemos, no nos angustiemos. Pasaremos tiempos difíciles, sí, pero esperemos al Señor. Porque ¿cuál es la enseñanza final? Aquellos que prosperaron, aquellos que les fue bien, pero no tuvieron a Dios, algún día no estarán. Pero aquellos que esperaron, que fueron pacientes, que fueron mansos, que confiaron en el Señor, ellos heredarán la tierra. Ellos recibirán la tierra. ¿Cuál es el contexto espiritual? ¿Será que entonces ellos mueren y nosotros siempre vamos a estar y entonces no? El contexto de esto quiere decir que algún día esa gente que vivió bien sin Dios no va a tener nada. Pero nosotros, aunque vamos a morir y aunque algún día nos van a enterrar, en realidad recibiremos la tierra por heredad. ¿Y qué quiere decir esto? Que viviremos con el Señor por los siglos de los siglos, sin llanto, sin lloro, sin más tristeza, sin enfermedad, sin remordimiento. ¿Por qué? Porque esos días pasaron, nos mantuvimos fieles al Señor y mostramos nuestra mansedumbre confiando totalmente en nuestro Dios. Por eso dice el Salmo, el que todos conocemos, confía en Jehová, deleítate a sí mismo en el Señor. Confía en Él, ¿qué? Y Él hará. Él hará. Señor, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Porque en realidad, Señor, nos falta tanto por desarrollar mansedumbre en nuestras vidas, que por eso carecemos, Señor, y envidiamos la vida de otros, Señor. Por eso muchos estamos llorando, Señor. Por eso muchos nos sentimos tristes y sentimos, Señor, que tú no respondes porque no hemos aprendido a confiar en ti, Señor. En vez de estar viendo, Señor, tu gracia y tu misericordia, estamos viendo la prosperidad, Señor, de los inicuos.
Estamos envidiando, Señor, la vida de aquellos que no te temen. Y nos comparamos, Señor. Porque de momento nos vemos, Señor, que ellos son más bendecidos, Señor. Que ellos les va mejor, Señor, que nosotros que te estamos buscando. Y te pido esta mañana, Señor, que aprendamos a mirar hacia ti, Señor. A poder confiar en ti, mi Padre. Y desarrollar en nuestras vidas cada día, Señor, esa mansedumbre en nuestras vidas. Que tiene que ver con el contentamiento, Señor. Con el confiar en ti, Señor. Con establecer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. No lo que nosotros queremos, Señor. Tal vez nuestros planes, Señor, están tan lejos de tus planes, Señor, que por eso chocamos, que por eso lloramos, Señor. Porque no hemos aprendido a ceder, Señor, a dejar en tus manos nuestras vidas. Y porque en realidad, Señor, nuestras vidas no la hemos entregado en su totalidad a ti, Señor. Todavía queremos ser nosotros amos y dueños, Señor. Y a veces quisiéramos que ni te metieras en nuestras vidas, Señor. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que la mejor sabiduría que podemos tener, Señor, es descansar en ti. Confiar en ti, Señor. Y aprender esa mansedumbre en nuestras vidas, Señor. Que a lo mejor, Señor, los momentos difíciles y complicados son momentáneos. Pasarán, Señor. Y que algún día, Señor, podremos experimentar esta bienaventuranza, Señor. Heredaremos la tierra, Señor, en toda la extensión de la palabra, Señor. Estaremos contigo, Señor. Y nos deleitaremos y nos gozaremos, Señor, en tu presencia, Señor. Padre, que este mensaje, Señor, pueda tocar la vida de aquellos que no tienen esperanza, Señor. Que a lo mejor tienen riqueza, que a lo mejor les va bien, Señor, pero que ahora saben, Señor, que eso algún día va a acabar. Y acabarán en la ruina, Señor. Acabarán en la perdición, Señor. Te pido que tengas misericordia de sus vidas y que puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Y tú puedas salvarlos y tú puedas rescatarlos, Señor. Que así sea, Señor, en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.